Trump en los correos de Jeffrey Epstein. Miren, constantemente a lo largo de la historia se ha utilizado el miedo al peligro que corran los niños para movilizar a la gente. El famoso infamia de sangre con la que se acusaba a los judíos de que el pan que hacen, el pan este sin levadura ácimo, que hacen para comerlo durante la Pascua judía, era hecho con sangre de niños cristianos que robaban, ¿no? Y esta fue una de las cosas que llevaron a la persecución continuada de los judíos. En 2016, cuando Donald Trump empezó su campaña, hubo lo que se llamó el Pizzagate. El Pizzagate decía que se había descubierto, la historia era más o menos así, se había descubierto que había un grupo dedicado a la pedofilia del Partido Demócrata. Decían que esta conspiración relacionaba a funcionarios de alto nivel del Partido Demócrata con restaurantes de los Estados Unidos donde había tráfico de seres humanos y sexo con niños, con menores. Y uno de los lugares fue esta pizzería, que es la Comet Pizza en Washington. Recibieron los dueños amenazas de muerte. Un día se metió un tipo porque quería ver el sótano para liberar a los niños que estaban siendo detenidos ahí para que los demócratas los depredaran en el sótano. Llegó a disparar un arma dentro de la pizzería. Imagínate que tú eres un pizzero y te ves involucrado en esto. Y le tuvieron que explicar que no había sótano. Que la pizzería no tenía sótano. Bueno. Pero esta idea, junto con ya luego otras más exageradas, donde los demócratas se comían a los niños o les sacaban la sustancia que les permitía mantenerse siempre jóvenes, cosa que no es cierta, como si tú ves ahora a los Clinton o a Chuck Schumer, pues no les está funcionando, ¿no? Pero los republicanos y concretamente la gente de Donald Trump utilizó esto para embarrar a los demócratas con la cosa más horrible que hay, que es la depredación de menores de edad, ya sea para comérselos o de carácter sexual. El problema es que Donald Trump fue el mejor amigo durante muchísimos años de Jeffrey Epstein, un sujeto que, de esto no hay ninguna duda porque están condenados, durante muchísimos años estuvo captando chicas menores de edad para utilizarlas sexualmente y para traficarlas, que es una forma de decirlo, con sus conocidos y amigos del mundo de la política y de la industria. Es decir, les cobraba ya sea favores, no sabemos exactamente cómo, no forzosamente en dinero, pero sí en favores, porque llegó a amasar una fortuna considerable Jeffrey Epstein, por que estas menores de edad tuvieran relaciones con estos personajes de los que se sospecha muy intensamente del príncipe Andrés, hermano del rey de Inglaterra, y al que le acaban de quitar todos sus títulos nobiliarios, precisamente porque han salido nuevas pruebas de que era uno de los clientes de Jeffrey Epstein y Donald Trump. Mira, sería prácticamente una paradoja feroz que fuera Donald Trump el pedófilo, el depredador sexual de chicas menores de edad en compañía de Epstein, cuando de eso acusó a los demócratas. Se ha pedido una y otra vez la liberación de los archivos de Epstein. Epstein fue acusado en varias ocasiones, en 2007, en 2011, una vez se declaró culpable de solicitar para prostitución a una menor y le dieron 18 meses de cárcel, que esto me parece poco, ¿no? No porque estás solicitando a alguien para que te practique el sexo contigo por dinero, que es solicitar prostitución, no que ella se ofrezca, sino que, oye, si te acuestas conmigo te doy dinero, sino que era menor de edad. Sin embargo, aún así, bueno,
estuvo en la cárcel, pero salía todos los días 12 horas porque tenía unas cosas que hacer y finalmente a los 13 meses lo soltaron. Pero en 2019 fue detenido ya directamente por tráfico de menores. Jeffrey Epstein se suicidó, o nadie sabe si se suicidó, pero hay sospechas de que lo suicidaron. Y su compañera, novia, cómplice que se encargaba de captar a muchas de esas niñas, Ghislaine Maxwell, en 2021 fue sentenciada a 20 años. Ahora la han pasado de una prisión, de la prisión donde estaba, una prisión de baja seguridad, donde puede jugar hasta el tenis, ¿no? Y Donald Trump ha hablado de perdonarla. La única razón por la que la perdonara es para que ella nunca hable de lo que sabe. Porque todo parece indicar, pero no se puede decir, no se puede afirmar porque sería irresponsable, que a lo largo de todos los años que Donald Trump fue el mejor amigo de Jeffrey Epstein, se hizo uso de los servicios sexuales de las menores de edad que captaba y traficaba Jeffrey Epstein. Y entonces, cuando los propios republicanos piden que se liberen los archivos de Epstein, las cartas, sobre todo los correos electrónicos y los registros de quién iba a su isla personal, donde tenía ahí montado unas bacanales, los propios republicanos que lo piden parecen no darse cuenta de que podrían estar hundiendo a su amado rey, a Donald Trump. Y han salido ahora estos días una serie de correos electrónicos que están empeorando la situación para Donald Trump. En este caso, Michael Wolff, que era el abogado de Jeffrey Epstein, le dijo que la CNN estaba planeando preguntarle a Trump sobre la relación que tenía Trump con Jeffrey Epstein. Estamos en 15 de diciembre de 2015. Y Jeffrey Epstein le pregunta a su abogado, si pudiéramos diseñarle una respuesta, ¿cómo crees que debería ser o qué crees que debería ser? Y Michael Wolff le dice, yo creo que lo debes dejar que se cuelgue solo. Si dice que no ha estado en el avión o en la casa, entonces eso te da una valiosa moneda de relaciones públicas y políticas. Lo puedes colgar de una manera que potencialmente genere un beneficio positivo para ti. O si realmente parece que podría ganar acababa de empezar su proyecto de lanzarse a la presidencia, podría salvarlo generando una deuda. Por supuesto, es posible que cuando le pregunten diga que Jeffrey es un gran tipo, que a él lo han maltratado y es una víctima de la corrección política, lo cual va a ser convertido en ilegal en el régimen de Trump. Fundamentalmente lo que están diciendo es, mira, él estaba en el ajo y como no lo va a reconocer, tú puedes sacar raja de esto. Eso le decía el abogado a Jeffrey Epstein. Pero aquí Jeffrey Epstein le dice a su abogado, entre otras cosas, que hay una víctima en Mar-a-Lago y Trump dijo que me pidió que renunciara cuando nunca fui miembro de Mar-a-Lago. Por supuesto que sabía acerca de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara. Y en otro mensaje de abril de 2011, de Jeffrey Epstein, al parecer a Ghislaine Maxwell, sí, a G-Max, le dice, quiero que te des cuenta que el perro que no ha ladrado es Trump. Cierta víctima, que su nombre ya ha salido, pasó horas en mi casa con él. Él ni una sola vez ha sido mencionado, ni por el jefe de policía, etc. Y finalmente, Michael Wolff le dice a Epstein, en la de arriba, a la derecha, hay una oportunidad para salir adelante esta semana y hablar acerca de Trump de modo tal que pueda obtenerte una enorme simpatía y ayudar a terminarlo y ayudar a destruirlo. ¿Estás interesado? Esto fue en 2016. En 2018, a una tal Kathy Rommler, Jeffrey Epstein le dice, yo sé qué tan sucio es Donald. Yo lo que creo es que ningún abogado ni gente de los negocios tiene idea. Lo que significa hacer que el que se encarga de tus cosas te traicione.
Y Catherine Rumler le responde, no hay diferencia si era o no su dinero, el asunto es que no lo ha revelado. No sé allí exactamente de qué están hablando. Y en la de abajo a la izquierda, Jeffrey Epstein le dice a Sultan bin Sulayem en 2018, Donald no está cerca de nadie, habla con muchas personas, le dice a cada una algo distinto. Y Sultan bin Sulayem le dice, porque es una respuesta, porque Sultan bin Sulayem le había dicho, es que sé que esta persona era cercana a Donald Trump, y Epstein le dice, Donald Trump no es cercano a nadie. Son indicios, pero si se confirma la clientela de Trump con las víctimas de Jeffrey Epstein, muchos republicanos van a tener que callar muchos años. Sobre todo los que están pidiendo, no sé, si están pidiendo que se liberen esos archivos, ¿es que realmente creen que Trump no tuvo nada que ver allí? Me parecería muy raro, cualquier persona lo sospecharía, aunque evidentemente, insisto, no se puede asegurar absolutamente nada.